Buenas noches, ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Va a ser un mensaje corto pero poderoso el día de hoy. Voy a ser más breve porque justamente mi hijito no está durmiendo ahorita de corrido hasta que se levanta, entonces no puedo continuar así de largo. Pero vengo a darles una palabra poderosa, ¿ok? Una palabra que de parte de Dios nos fortalece, nos nutre y nos da las fuerzas para continuar, para avanzar y para crecer y entender que realmente Él es Dios y que separados de Él nada podemos hacer, que Él puede cambiar nuestra historia en un abrir y cerrar de ojos, así como de día a la noche, que el Señor puede transformar el agua en vino. Entonces Él es el único que tiene el poder de cambiar nuestra historia. Así que el día de hoy le voy a hablar acerca de Éxodo 15, cuando Dios rescata al pueblo de Israel y abre el mar rojo. Y todos se quedan asombrados del poder de Dios, de su diestra poderosa. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15, en el versículo 2. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero y su nombre es el Señor. Un momento. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Entonces acá podemos ver quién es Dios en nuestras vidas y cómo Dios pelea por nosotros, cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios manda, ordena y hace milagros. Y acá podemos ver cómo Dios rescató al pueblo de Israel de las manos del faraón, porque era un pueblo que estaba esclavizado, era un pueblo que sufría, y Dios veía el sufrimiento. Estuvieron 400 años de esclavitud, de sacrificio, de dolor, de lucha, de guerra. Pero para eso vino Dios. Dios no quiere que el ser humano sea un esclavo, porque para eso vino Cristo, para darnos libertad. No confundamos libertad con libertinaje. Libertinaje es cuando la persona dice yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y esa persona se cree dueña de su propia vida cuando no lo es. Eso de ahí se llama libertinaje. Libertad es que no seas esclavo del miedo, esclavo de una dependencia emocional, de una persona a tu lado. Eso es vivir en libertad, que no seas esclavo de un vicio, que no seas esclavo del alcohol, que no seas esclavo de las drogas, que no seas esclavo de la prostitución, que no seas esclavo del pecado. Para eso vino Cristo, para darnos libertad, para tener una vida plena, una vida de plenitud, una vida de bienestar. Entonces, así vemos cómo Dios rescató al pueblo de Israel de las manos del faraón. Y Él es el mismo Dios, porque dice la palabra de Dios, dice aquí en el versículo, a ver un momento, dice, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, en el versículo 26 de Éxodo 15, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo,
y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces Dios está interesado en que tengamos una vida saludable, una vida de victoria, una vida de bienestar, una vida plena. Porque dice la palabra de Dios que fue tan grande tu victoria, Dios, que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Dice la palabra de Dios, el Señor es un guerrero y su nombre es el Señor. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Entonces Dios pelea por nosotros. Dios pelea, Dios es justo, porque dice la palabra de Dios, dice que el enemigo dice, iré tras ellos y los alcanzaré. Alardeaba el enemigo, repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Muchas veces el enemigo planea destruirte, porque Satanás, que es el enemigo de todo ser humano, porque el ser humano es creación de Dios, Satanás ha venido, en Juan 10:10 dice la palabra de Dios, que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿quién es tu enemigo? Tu enemigo es Satanás. Y él quiere destruir tu vida, él quiere matar y él quiere robar toda la bendición que Dios tiene para ti. Pero Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que despedaza al enemigo. Pero siempre y cuando, Dios dice acá, siempre y cuando yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos, ahí el Señor dice bien claro, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces acá Dios es claro con su pueblo. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que nosotros nos alineemos conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Nosotros tenemos que aprender a alinear las cosas. Tenemos que aprender a alinear bajo principios, bajo valores. Porque cuando nosotros aprendamos a vivir bajo principios, bajo valores, nuestros pensamientos van a ser de bien y no de mal. Porque tu pensamiento va a estar alineado a los principios de Dios, alineado a la palabra de Dios, a lo bueno, a lo verdadero, a lo justo, a lo que es digno de honrar. Entonces, cuando vivamos de esa manera ordenada, vamos realmente a ver la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver que en medio de todo el alboroto que el pueblo de Israel pasó en Egipto, que en medio del dolor, en medio de la esclavitud, Dios pudo rescatarlos. Y así es como Dios va a rescatar nuestras vidas. Pero tenemos que ser, como dice el Señor, sea astuta como la serpiente y mansa como la paloma. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente seamos astutos para obedecer lo que Dios nos manda hacer. ¿Ok? Y que seamos mansos para el pecado, para lo malo. Evitar esas cosas. Porque esas cosas van a traer muerte a nuestras vidas, van a traer maldición. Y va a traer dolor. Entonces Dios no está interesado en que tú pases por eso. Hay un dolor que Dios permite que pasemos, que es un dolor para ser transformados, que es una transformación de vida, un momento de transición. Dolor, por ejemplo, que tienes que pasar para un desafío, que te preparas para una carrera, que te preparas para hacer una profesión, que te vas lejos de tu familia para crecer, para prosperar. Son dolores que uno pasa en la vida, pero nos llaman a madurar, nos llevan a crecer, a evolucionar, a desarrollarnos. Esos tipos de dolor es bueno para el ser humano. Son desafíos que uno pasa. Abres un negocio, las cosas tú aún no ves, está difícil, estás pasando por un momento de dolor. ¿Ok? Te sacaron del trabajo, estás pasando por un momento de dolor.
Pero ese dolor te lleva a recapacitar, te lleva a analizar, te lleva a examinar. A ver, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál es la causa? Te lleva a mejorar. Entonces, ese tipo de dolores son buenos para el ser humano, porque transforman la vida del ser humano. Cuando el ser humano realmente es consciente para un cambio, y en lugar de agradecer a Dios, y en lugar de quejarse, comienza a agradecer a Dios. Entonces Dios permite a veces esos tipos de dolores, las pérdidas de los familiares, de los parientes. A veces son cosas que suceden. Como dice la palabra de Dios en Salmo 139:13, el ser humano tiene los días contados en esta tierra y Dios sabe el día de cada uno. Así como tenemos un día de llegada, también hay un día de partida y Dios ha escrito eso. Entonces, esos tipos de dolores son para nosotros realmente encontrar en Dios esa paz, esa tranquilidad, ese entender que el Señor consuela los corazones, que el Señor fortalece los corazones, que no estamos solos, que Él está ahí, que Él es nuestro alivio, nuestro socorro, porque Dios es espíritu. Entonces Dios va a entrar en tu ser. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Si no, sería imposible que Dios haga milagros siendo una imagen, una estatua. ¿Qué poder tiene una imagen? No tiene ni un poder. Como dice la palabra de Dios, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no toca, tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve. Entonces es imposible. ¿Cómo una imagen va a entrar a tu corazón? No hace nada. Es como que tú tienes una foto en tu sala y tú digas, él es mi hermano, ella es mi tía, ella es mi mamá, pero no la puedes tocar, no lo puedes sentir, no, es una imagen nada más. Entonces es así, no podemos comparar a un Dios creador del cielo y de la tierra con una imagen. No, es imposible, ¿me entiendes? Dios es un Dios de espíritu, es un Dios que está en la eternidad y es un Dios que hace morada dentro de nosotros. Por eso que el Señor consuela, por eso que el Señor fortalece, por eso que Dios restaura, por eso que Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de justicia, es un Dios que dice que Él está sentado en su trono. Y dice la palabra de Dios que sus pies, que la tierra es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de sus pies. Y dice que el Señor contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Y dice que Él no se cansa y que no duerme. Y que Él cuida a su pueblo. Entonces Él está vivo, Él es un Dios vivo, Él no es un Dios muerto. ¿Ok? Entonces ese es Dios. Ese realmente es Dios. Y a Él tenemos que alabarlo y exaltarlo y pedirle y clamarle. Porque Él oye, dice la palabra de Dios. Dice que Él presta oídos al clamor de su pueblo. Dice la palabra de Dios, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Dios. Entonces Dios te quiere mostrar, Dios te quiere revelar cosas que tú no conoces, cosas que nadie te dijo, que son un secreto de Dios para tu vida, un tesoro que Dios te quiere dar. Pero tenemos que acercarnos y, Señor, muéstrame, revélame. Salmo 32:8, Señor, instrúyeme en el camino que debo seguir, vigila mis pasos. Aconséjame, Dios, qué decisión tengo que tomar. Tú tienes que tener esa relación con Dios, tú tienes que estar de esa manera guiada por Dios. No puedes guiarte por lo que dice tu mente o lo que dice a tu alrededor. Tienes que tener una comunión con Dios por medio de su palabra, porque Él es espíritu, Él nos dio el Espíritu Santo, que nos revela la palabra de Dios, que nos enseña, que nos da entendimiento. Entonces tienes que entender esto, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Todo tu espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Así como todos los días te levantas y quieres tomar desayuno, quieres almorzar, quieres cenar, porque tu cuerpo tiene hambre, tu barriga suena, igual tu espíritu está clamando, está sediento. Y muchas veces el ser humano busca lamentablemente alimentos que no alimentan tu espíritu, que la persona cree que alimenta su espíritu, pero no alimenta. Y yo pasé por eso, yo soy testigo de eso. Yo quería alegría en mi corazón, yo quería diversión, yo quería sentirme plena. ¿Y yo qué buscaba? La bebida, la juerga, la discoteca y un montón de cosas que no le agradaba a Dios. Pero yo creía que mi vida estaba bien así, porque me divertía, me gozaba. Obviamente Dios no quiere que dejes de ser alegre. Yo soy alegre, me gusta bailar y bailo bien. Pero yo ya no necesito una bebida para ser feliz. ¿Me entiendes? Entonces Dios cambia tu manera de pensar, tu manera de ver la vida.
ves la vida de una manera diferente, ves la vida de una manera responsable, ves la vida que realmente lo que estás llevando para tu casa, para tu hogar es bendición y no maldición. Porque muchas veces haciendo eso estamos llevando maldición a nuestra casa y no bendición. Entonces la gente hoy en día está confundida. Entonces ellos creen que diversión es, yo voy a divertirme, voy a viajar, voy a comprarme la mejor ropa, voy a pasarme por todos los lugares del mundo y voy a ser feliz. La felicidad no está ahí. La felicidad está tú y Dios. Ese es el éxito de toda persona. Cuando realmente conoces a tu Creador y cuando tienes una comunión con Él. Y la felicidad no es estar alegre todos los días. La felicidad es tener paz en el corazón. Ser feliz también es llorar. Llorar muchas veces de alegría. Y llorar también cuando Dios te enseña algo, a veces con dolor. Eso realmente es ser feliz. Agradecer que Dios está cuidando tu vida. Eso es felicidad. Recordar que Dios cuida tu casa, cuida tu hogar, que es tu proveedor, que nada te faltará. Eso es felicidad. Llegar a tu casa y que tus hijos te aplaudan, que tu esposo te honre, que te trate con palabras de bendición, no de maldición. Eso es felicidad. Pero el mundo confunde la felicidad. Creen que la felicidad solamente es tener dinero en el bolso. No. Eso es parte de la prosperidad, pero no es felicidad. ¿Cuántos millonarios ahorita deben estar queriendo escuchar una palabra nada más de Dios? O tener paz en el corazón y dormir tranquilos en su cama. Felicidad es cuando tú puedes llegar a tu cama, colocar tu cabeza en la almohada y dormir, sin pastillas, sin medicamentos, sin ansiedad, sin depresión. Eso es felicidad. Y eso solamente Dios te lo va a dar. No hay nada más. Tú escoges el medicamento o Dios, porque el medicamento se acaba. Y otra cosa, que con el tiempo te hace mal. Busca a Dios. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Pero Dios responde, Dios cuida, Dios protege y Dios sustenta. Y tenemos que ser intencionales. Yo, por ejemplo, hoy día no iba a hacer la reunión virtual. ¿Por qué? Porque mi hijito se está despertando cada media hora, sí. Pero dije, no, Señor, aunque sea 10 minutos, pero voy a hablar. Entonces soy intencional en las cosas buenas. Soy intencional. Por mí que dices, ahorita acá en Brasil ya son las casi 11:20. Ya debería estar durmiendo, pero no, porque yo sé que la palabra de Dios es vida. Y yo sé que nunca va a llegar vacía a una persona, porque esa es la garantía que Dios nos da, que su palabra es viva y eficaz y no regresa vacía en el corazón de la persona. Y si tú abres tu corazón con mayor razón, la palabra es como la semilla y tú eres la tierra que va a dejar sembrar esa palabra. Y como dije en la reunión anterior de la semana pasada, no permitas que esa palabra, que esa semilla que Dios está colocando en tu corazón, venga Satanás y te la robe, porque está escrita en la palabra de Dios. Y lo dije la semana pasada, no permitamos que venga Satanás y te robe la palabra que Dios te dio. Tienes que cuidar ese tesoro, porque esa palabra con el tiempo va a dar fruto, va a crecer, va a echar raíces, va a ser un árbol que va a dar fruto, que va a dar vida, que va a dar sombra. Y así va a dar frutos 30, 40 y 100. Un fruto que va aumentando cada tiempo, cada temporada. Entonces, así como Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso recuerden que Dios es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Y mira, ¿y cómo es la historia? Que la National Geographic Discovery ha descubierto que realmente en las profundidades del mar están los carruajes del faraón. La misma historia lo dice. Así como tú puedes ver en Jerusalén que está la tumba de Jesucristo resucitado. Dios deja huellas. Dios deja huellas para que nuestra mente no nos engañe, para que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios deja huellas en esta tierra, que Jesucristo caminó aquí, que Él vino del cielo y caminó aquí en la tierra, y que Él no murió, que Él resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por tu vida y por la mía, y que Él nos habló de una vida eterna, que Él dijo que iba a ser morada para nosotros en el cielo. Entonces yo quiero decirte algo, tu vida no termina aquí. De aquí partes a la eternidad. Ahí comienza realmente el verdadero dolor
o la verdadera paz y la vida eterna con el Señor. Jesús vino a hablarnos la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él caminó, ¿ok? En la época que estaban las ruinas de Sechín, son más antiguas que la llegada de Cristo a la tierra. Para que veas, Jesús marcó un antes y un después. Y la historia lo escribe, AC y CD, DC. Después, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces no hay duda que el Hijo de Dios estuvo en esta tierra. La historia lo dice. Entonces no podemos ser duros de corazón y no creer en Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Él no va a dejar de ser Dios. Cuando partimos de esta tierra, Él va a pedirnos cuentas. Y Él dice la palabra de Dios, que el muerto muere una sola vez y que de ahí viene el juicio. ¿Y qué es el juicio? Rendir cuentas a Dios. Entonces Dios no puede ser burlado. Entonces es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambio. El arrepentimiento no es para condenación. El arrepentimiento es para que realmente pueda examinarse el hombre a sí mismo y pedir perdón a Dios. Y decir, Señor, dame una oportunidad con Cristo, porque en Cristo soy más que vencedor. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. Y de aquí en adelante todas son hechas nuevas, Dios, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, conforme a tus principios. Una vida que te agrade, Señor, que yo con mi vida pueda sacarte una sonrisa. Así habla con Dios y Dios te va a escuchar porque Dios te ama. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Tú crees que esas palabras son por acaso? Esas palabras tienen un significado profundo, que cuando nuestra vida termina aquí en la tierra, la vamos a descubrir cara a cara con Dios. Y ahí no va a haber tiempo de salvación. Es ahorita el tiempo de gracia. ¿Ok? Así que eso quería decirte el día de hoy. Este video va a quedar grabado, dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que el día de hoy tú lo hagas. Que abras la puerta de tu corazón y puedas recibir a Cristo, al que entregó su vida por ti para rescatarte, para sanarte, para restaurarte, para hacerte ver la vida diferente, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Ok? Así que vamos a orar. Repite esta oración después de mí, cierra tus ojos y concéntrate. Señor, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Dios, de cada uno de ellos. Y en esta hora, Dios, pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Y abro las puertas de mi corazón y te recibo en esta hora, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador personal. Habita en mí para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de fe. Y ya Cristo está en tu corazón. Ahora solo tienes que alimentarte y nutrirte por medio de su palabra. Y eso va a restaurar nuestras vidas, nos va a enseñar y nos va a guiar. Y la palabra de Dios es la mejor medicina que Dios nos puede dar en nuestras vidas. Deleítate en el Señor, dice la palabra de Dios, y Él cumplirá los deseos más íntimos de tu corazón en su tiempo, porque en su tiempo todo es perfecto. ¿Ok? Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias por compartir. Y empieza tu semana con Dios, que tienes todo que ganar y nada que perder. Bendiciones para tu casa. Chao.